A todos y a todas. A ver, cuando se me propuso ver algunos temas que les pudieran servir como apoyo en estas circunstancias actuales, la verdad es que yo planteé la idea de que se dividieran dos aristas, ¿ya? Una en relación a la posibilidad de acogerse a esta ley de protección al empleo, y por otro lado, en aquellas empresas en que se va a continuar funcionando de manera relativamente normal, eh, ver de qué manera deben seguir haciéndolo, manteniendo los cuidados necesarios y que la propia autoridad sanitaria ha establecido, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar eh, respecto de la ley de protección al empleo. ¿Se escucha bien? Parece que no. Sí, se escucha bien. Ah, sí, ya, sí, es que me decían ahí que no se escuchaba. Ya. Eh, entonces lo que vamos a ver hoy día es básicamente la Ley de Protección al Empleo. Esta ley originalmente fue lanzada o promulgada el 6 de abril, ¿ya? Y hace poquito ya salió la ley corta cuya intención era básicamente llenar un poco los vacíos que esta ley, que por la prioridad que debía o la urgencia que debía dictarse, lo dejó, ¿ya? Pero al parecer esta ley corta tampoco asume todos los vacíos que tenía la ley. Sí hay algunas cosas que obviamente mejora y aclara, eh, pero todavía van a seguir habiendo situaciones que en la práctica, en el día a día, tanto ustedes como los trabajadores van a tener que ir solucionando en el camino, ¿ya? Eh, con la dictación de esta ley corta, también la Dirección del Trabajo ha emitido a la fecha 3 dictámenes relacionados con la Ley de Protección al Empleo y que en algunos casos aportan, digamos, alguna interpretación que la norma no lo dice, y en otros casos derechamente se trata de una explicación de la ley, ¿ya? Eh, la exposición que les voy a presentar eh, tiene ambas leyes ya resumidas conjuntas, ¿ya? Por lo tanto, no vengo haciendo una distinción entre qué es lo que decía antes y lo que dice ahora, sino que están mancomunadas porque es lo que ya se está rigiendo, ¿ya? Eh, a ver, en aspectos formales de la exposición, yo voy a hacer como un resumen de todo lo que se está rigiendo, cómo de realizarse en el caso de que quieran acogerse a esta ley, y vamos a dejar al final unos minutos para todas las consultas, porque quizás a medida que yo vaya exponiendo se van a ir aclarando algunas dudas que les vayan surgiendo, ¿ya? Vamos a empezar. Aquí está. Ahí está. Entonces vamos a correr un poco esto. Ya. Vamos a ir pasando. Ya, entonces, ¿se ve bien? ¿No hay problema? No, ya. Bueno, como les señalaba, esta ley en un principio regulaba una serie de escenarios para cumplir con los siguientes objetivos. Ya, en primer lugar, proteger los ingresos de los trabajadores, proteger la cobertura de seguridad social de los trabajadores, proteger las fuentes de empleo manteniendo vigente la relación laboral y proteger la relación laboral durante la emergencia sanitaria. Esos eran los objetivos principales que se plantearon con la promulgación de esta ley, la que se promulgó en el mes de abril de este año. Sin embargo, la ley corta, yo diría que al complementar esta ley, lo que hace es que se crea una ley que es multifactorial, ya que
regula otros aristas u otros aspectos no necesariamente relacionados con el empleo o con la cobertura de seguridad social, sino que dice llenamente se introducen otros conceptos que tienen que ver con los impuestos, con la situación tributaria, la situación comercial en el caso de las sociedades anónimas, de la distribución de utilidades, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, podríamos señalar que esta ley es una ley que abarca varias aristas y que todas aristas súper importantes además, porque una está relacionada con la otra, ¿ya? Yo divido la ley de protección al empleo en cuatro situaciones específicas, ¿ya? Primero, regula los pactos de suspensión temporal del contrato de trabajo por acto de autoridad, esa es una de las hipótesis. La segunda hipótesis es el pacto de suspensión temporal del contrato por mutuo acuerdo de las partes. En tercer lugar, regula la hipótesis del pacto de reducción de jornada de trabajo. Y también está la situación de los trabajadores de casa particular, ya que tienen una situación distinta. Como les señalaba en la introducción a esta charla, la ley corta incluyó ciertas precisiones que ahí les voy a ir comentando. Ya, la primera hipótesis que regula la ley se refiere al pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo por acto de autoridad. ¿Ya? Consiste en una suspensión de la relación laboral. A grosso modo, vamos a ver que ahí la Dirección del Trabajo aportó en algún sentido que la ley no lo señala, pero a grosso modo el trabajador no está obligado a prestar los servicios y el empleador no estará obligado a pagar la remuneración respectiva, ¿ya? Esta suspensión se origina por un acto de declaración de autoridad que determina la paralización de las actividades económicas de forma temporal en zonas o territorios y durante el periodo establecida en la resolución. ¿Ya? Vamos a ver que este acto de autoridad puede ser paralización total de la actividad económica, ¿ya? Pero también puede ser prohibición, digamos, de desplazamiento, que tiene que ver más bien con las cuarentenas, ¿ya? Entonces, la declaración de autoridad puede implicar paralización de actividades en toda parte del territorio del país, que son las denominadas cuarentenas. También puede haber una autoridad que impida o prohíba totalmente la prestación de servicios contratados, como por ejemplo, puede en un sector geográfico no existir una cuarentena, pero sí existe la prohibición general, por ejemplo, de que funcionen los cines, por decir algo, o bien los cafés y restaurantes de manera presencial, ya solo se permite el delivery. Entonces, ahí hay una autoridad en una zona geográfica donde no existe la prohibición de paralización total de actividades, pero sí la prohibición de prestación de ciertos servicios. Entonces, tenemos que el 8 de abril se publicó la primera resolución que define las zonas o territorios afectadas por la autoridad y también las actividades o establecimientos exceptuadas de esta paralización de actividades, ¿ya? Luego, en el mes de mayo se complementó esta resolución y quien te señala o describe cuáles son los territorios que están en cuarentena, que también esto es dinámico, porque ustedes saben que esto va variando de acuerdo a la situación sanitaria que se vaya dando en cada uno de los territorios y que la mesa técnica evalúe y recomiende que en un determinado deba aplicarse una cuarentena. Pero respecto a las actividades que están exceptuadas de la paralización de actividades y dado, digamos, el público objetivo de esta charla, ¿cuál señala específicamente esta resolución? Que las empresas de agroalimentos y productores silvoagropecuarios respecto a los predios y faenas los que estén realizando procesos productivos, a ver, vamos a acordar un poquito que no alcanzo a ver. De siembra, cosecha, procesamiento y distribución, así como labores de pesca, acuicultura y procesamiento de pescado y marisco, cultivo de especies hidrobiológicas, incluyendo siembra, cosecha, procesamiento y distribución, y producción de alimentos, animales, aves, piscicultura, etc. ¿Ya? En definitiva, este tipo de empresas están exceptuadas de paralización de actividades en caso de que en una zona geográfica se determine una cuarentena. ¿Ya? La ley señala, la ley señala que
cuando existe este acto de autoridad, plena de pleno derecho la paralización de actividades, o en este caso que la empresa suspenda la relación laboral, ¿ya? Yo diría que, si bien es cierto, la ley señala que opera de pleno derecho, pero sí se requiere que exista una declaración por parte de una de las partes, que en este caso es la empresa, ¿ya? O sea, una condición ahí, que es que la empresa declare, digamos, que suspender la relación laboral en base a esta declaración de paralización por parte de la autoridad, ¿ya? O sea, se requiere de eso. ¿Y qué es lo que sucede cuando existe esta suspensión temporal del contrato por acto de autoridad? El empleador, no, como ya lo señalé, no estará obligado a pagar remuneraciones ni el trabajador a prestar los servicios, ¿ya? Y aquí el dictamen que les señalé ahí, que luego se les va a adjuntar junto con la presentación, que es de la Dirección de Trabajo, precisa que no solamente son las remuneraciones establecidas en el contrato de trabajo individual, sino también aquellas que derivan de los instrumentos colectivos, ¿ya? O sea, eso no lo dice específicamente la ley, pero la Dirección del Trabajo, a través de su facultad interpretativa, señala que finalmente el artículo 41 del Código del Trabajo, que define lo que es remuneración, también incluye las prestaciones de carácter colectiva, ¿ya? Respecto a este punto, han habido varias situaciones que se han planteado y que se esperaban que con la ley corta se pudieran establecer, ¿ya? Em, Muchas empresas señalan que, si bien es cierto, ellos se acogían a esta suspensión temporal del contrato de trabajo y que el trabajador, por ende, iba a obtener prestaciones que vamos a ver adelante, que se financian en orden del seguro de cesantía, también establecían que si era posible o no em, pagar la diferencia de lo que va a cubrir el seguro de cesantía fuera pagado a través de a través de un concepto remuneracional por parte del empleador, ¿ya? Bueno, eso la ley directamente lo prohíbe, o sea, no prohíbe pagar remuneraciones, ¿ya? O sea, porque como está suspendida la relación laboral, por ende, la remuneración es una contraprestación de las actividades realizadas, o sea, no hay fundamento para el concepto de remuneración. Ahora bien, podría sí, creo yo, a través de otro concepto sí pagarse esta diferencia. Ya ahora ahí viene todo un tema contable de cómo justificó el gasto y qué sé yo. Por eso es que se esperaba que a través de la ley corta se dejara abierta esa posibilidad para aquellos empleadores que quisieran dar este, entre comillas, suple a los trabajadores para que ellos no vean mermada su remuneración mientras durara, digamos, esta suspensión. Pero la ley corta eso no lo soluciona. Ya, ¿cuáles son las prestaciones? Las prestaciones, mientras dure la suspensión del contrato de trabajo, el trabajador que cumpla con un mínimo de cotización al seguro de cesantía podrá acceder a las prestaciones a cargo de dicho seguro, accediendo primero a la cuenta individual, y luego vamos a ver que cuando esa cuenta individual ya no tenga los saldos suficientes, se puede ir al fondo solidario, ¿ya? La prestación a la que podrá acceder se calcula de acuerdo a las remuneraciones imponibles y a la siguiente tabla. Ya el primer mes, aquellos trabajadores con contrato indefinido percibirán el 70% de su remuneración imponible, el segundo mes el 55%, el tercer mes el 45%, el cuarto mes el 40% y el quinto mes el 35%. ¿Ya? Es importante aquí señalar que se calcula en base a las últimas remuneraciones imponibles. ¿Ya? Para este caso, las remuneraciones imponibles están constituidas por el sueldo base, ¿ya? Que es el estipendio fijo, la gratificación en el caso que se pague como anticipo o como garantizada, caso de las horas extraordinarias eventualmente, las comisiones que se hayan devengado, que sean de carácter imponible, etc. O sea, que fuera las asignaciones de movilización, de colación, los viáticos, aquellas otras asignaciones que se paguen como contraprestación de gastos en que haya incurrido el trabajador, etc. O sea, se calcula en base a las remuneraciones imponibles.
Los trabajadores con contrato a plazo fijo por obra o servicio determinado podrán acceder hasta 3 giros con cargo a su cuenta individual por cesantía y se calcula en base a los mismos porcentajes de la tabla anterior, ¿ya? Y lo mismo, en caso de que los recursos de la cuenta individual por cesantía sean insuficientes, los trabajadores que cumplan los requisitos que establece esta ley podrán acceder a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, ¿ya? Solo a modo de explicación, porque, a ver, cuando sale esta ley, lo primero que se dice es que los trabajadores básicamente están haciendo uso de sus propios ahorros, ¿ya? Para solventar, digamos, la suspensión, lo cual es correcto y incorrecto, ¿ya? Es correcto e incorrecto porque, si bien es cierto, el seguro de cesantía tiene otra finalidad, que es la de cubrir los periodos de vacancia, es decir, aquellos periodos en que el trabajador efectivamente se encuentre sin empleo, una especie de ahorro para ese efecto. Ese ahorro también no es un aporte que se financie exclusivamente con el, ¿ya? Sino que también es financiado, como ustedes saben, por un aporte del empleador, ¿ya? En el caso de los contratos indefinidos, ese aporte equivale al 1,6, y en el caso de los contratos por obra faena o a plazo fijo, me parece que un 2,8. No me acuerdo el monto, pero es un aporte que es importante y que lo realiza el empleador, ¿ya? Uy, se me quedó pegado. A ver. ¿Qué pasó? Se quedó pegado. Ahí está. Ya. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Aquellos trabajadores regidos por el Código del Trabajo que coticen el seguro de cesantía y no se encuentren recibiendo pago de subsidio por incapacidad laboral. Esto es importante, ¿ya? Al momento en que exista el acto de autoridad por parte de la cuarentena o la paralización de actividades, aquellos trabajadores que estén con licencia médica, sea por reposo por enfermedad común o sea por reposo por enfermedad profesional o accidente del trabajo, esos trabajadores obviamente van a seguir percibiendo los subsidios por incapacidad laboral hasta que se termine su reposo médico, y por lo tanto, dentro de la formalidad que tiene que realizar el empleador de informar que los trabajadores deben acogerse a estas prestaciones, deben ser excluidos, ¿ya? Requisito: tener contrato de trabajo vigente, estar afiliado a la AFC, ¿ya? Y aquí también es importante señalar que no todos los trabajadores están afiliados a la AFC, ¿ya? El seguro de cesantía comenzó a regir en el año 2007, si mal no recuerdo, y existen trabajadores que han sido contratados anterior a esta ley y desde el momento en que comienza a regir el seguro de cesantía, para ellos era voluntario la afiliación. No hacía todos aquellos que han sido contratados posterior a eso, que el seguro es obligatorio, o la afiliación es obligatoria, ¿ya? Tenemos ese grupo de trabajadores. También tenemos un grupo de trabajadores que expresamente la ley lo excluye, como los contratos de aprendizaje, como las trabajadoras de casa particular, como los trabajadores pensionados, ¿ya? O sea, tenemos un grupo de trabajadores que en este momento no están afiliados a la AFC y que para ellos la suspensión del contrato de trabajo involucra que no van a tener derecho a estas prestaciones, ¿ya? También se debe cumplir con el registro de cotizaciones de las siguientes formas: registrar a los trabajadores al menos 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los últimos 3 meses, y registrar al menos 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses, siempre que a lo menos registre las últimas 2 cotizaciones con el mismo empleador. Ya. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador cuando se suspende la relación laboral por acto de autoridad? ¿Ya? Es el empleador el quien es encargado de realizar el trámite. Ya aquí no es el trabajador, es el empleador.
Y para eso se tiene que generar una nómina de trabajadores, ¿ya? Primero también hay que revisar, y eso es una recomendación general, revisar que esas cotizaciones del seguro de cesantía estén al día, ¿ya? O sea, que estén pagadas, ¿ya? Y también, obviamente, aquí no aplica en el caso que existan otros tipos de pactos, que los vamos a ver más adelante, en el caso de que exista algún pacto de acuerdo de continuidad laboral que se haya realizado antes de la dictación de esta ley, o en aquellos casos que exista un pacto de reducción de horas de trabajo en que en general sea el empleador el que se haga cargo de las remuneraciones, ¿ya? Que es una situación que no está regulada en el Código del Trabajo, pero que en otras circunstancias ha sucedido, en que las partes acuerdan suspensión del contrato o reducción de jornada de trabajo, pero con remuneraciones a cargo del empleador, ¿ya? Bueno, recomendación general, esto siempre yo se lo señalo a todos los empleadores, mantener actualizados los datos personales de los trabajadores, ¿ya? Porque para estos efectos es súper importante, ¿ya? Nombre, RUT, dirección, cuenta corriente, correo personal, y ahora además se debe, con la ley corta se agregó también que es el empleador el que debe informar a la AFC qué trabajadores deben pagar pensión de alimentos, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante que hay un trámite que va a tener que realizarlo también el empleador, ¿ya? Segunda obligación del empleador, informar a los trabajadores del beneficio, ¿ya? Si la actividad de la empresa fue paralizada completamente, a ver, esto no lo dice la ley, ¿ya? Es una recomendación, ¿ya? Si la actividad de la empresa fue paralizada completamente por la resolución de la autoridad, deberá comunicar a los trabajadores de su suspensión temporal del contrato y quienes cumplen con los requisitos para que tengan las prestaciones del seguro de cesantía, ¿ya? Le digo que no lo señala la ley porque la ley no señala ni que tenga que hacerse un anexo de contrato de trabajo, la ley no señala ni que tenga que darse una comunicación formal a través de una carta, la ley no señala nada de eso. Ahora, es evidente que el empleador, perdón, que se quiera acoger a esta ley, uno esperaría que lo mínimo es que le informara a los trabajadores, mire, ¿sabe qué? A partir de mañana, como ya no van a poder volver a ingresar al lugar de trabajo, yo me voy a acoger a esta ley y ustedes van a ser informados en el listado para que la AFC le pague el subsidio, ¿ya? Pero es eso, es una información, esa información puede ser por correo electrónico, puede ser por WhatsApp, puede ser por aviso, por la forma que estimen de mejor manera, ¿ya? Como les señalaba, es importante señalar que es el empleador quien debe realizar la solicitud en lugar de sus trabajadores de forma electrónica ante la AFC, ¿ya? Entiendo que la AFC ha habilitado, con esto de la ley corta, ha mejorado en realidad la plataforma para ingresar la información, ¿ya? Porque ha habilitado varias casillas que tienen que ver además con el tema de los pagos de pensión de alimentos. Los trabajadores no tienen que realizar el trámite ni acudir presencialmente a la FC para obtener el dinero. Ya situación que vimos lamentablemente cuando comenzó a regir la ley, sobre todo en la región metropolitana y en otras regiones que estaban en cuarentena, en que los trabajadores iban a la FC pensando que iban a obtener derechamente su subsidio o sus prestaciones ahí, ¿ya? O sea, no es el trabajador el que tiene que hacer el trámite. Excepcionalmente, el trabajador puede hacer la solicitud si su empleador no lo realizó por él. Es decir, aquel trabajador que se suspendió la relación laboral y que el empleador no solicitó a la FC o no informó a la FC que se acogía a esta suspensión del empleo. ¿Por qué aquí sí cobra relevancia que la ley señale que es de pleno derecho? Porque aquí le da la opción al que el trabajador acuda derechamente a decir, mire, a mí no me incluyeron, pero yo estoy en esta hipótesis, ¿ya? O sea, si bien es cierto, se requiere primero un acto del empleador, si el empleador no lo hace, ocurre igual, ¿ya? Eso es lo importante. Y lo otro que también se mantiene como una obligación por parte del empleador es el pago de las cotizaciones. Ya aquí también hubo un cambio, se agregó, digamos, un tema con la ley corta. ¿Ya? Importante que sepan que a partir de la promulgación de la ley corta, las cotizaciones que se deben pagar por parte del empleador se van a calcular
en el caso de las cotizaciones previsionales, es decir, de AFP, se calcularán sobre el 100% del valor de las prestaciones que se pagan al trabajador. Es decir, si volvemos atrás, el primer mes al trabajador va a recibir un 70% de su remuneración imponible, ¿cierto? Entonces, respecto de ese 70% de su remuneración imponible, yo tengo que pagar el 100% o sea, tengo que calcular la cotización, ¿ya? Si el segundo mes va a ser sobre el 65%, yo lo calculo sobre el 65%. Y así sucesivamente, de acuerdo a cómo vayan pasando los meses, ¿ya? Esto se cambió, porque originalmente la ley señalaba que se tenían que pagar el 50%, las cotizaciones se calculaban sobre el 50% de las remuneraciones imponibles, nada más, ¿ya? Ahora se calculan sobre el 100% del valor de la prestación que corresponde pagar al trabajador en el respectivo mes. Las cotizaciones de salud, cesantía, ley sana, se calculan sobre la última remuneración imponible que haya tenido el trabajador antes de la suspensión, ¿ya? O sea, aquí los contadores van a tener que hacer una diferencia entre el tipo de cotización, ¿ya? Previred también ya habilitó, hizo una distinción en su plataforma para efectos del pago de las cotizaciones, ¿ya? Porque yo sé que muchos obviamente utilizan estas plataformas para el pago de las leyes sociales. Ya, también es obligación del empleador hacer un informe mensual a la Dirección del Trabajo. Ya enviar mensualmente a la Dirección del Trabajo la nómina de trabajadores afecto a la suspensión temporal de las obligaciones contractuales, ¿ya? Y también también esta ley señala que se aplicarán restringidamente las causales de despido. Ya, también hubo vamos a ver aquí. Ahí, ya. También hubo aquí una precisión que no fue tan precisa, pero algo agregó la ley corta, que señala que se podrán invocar las causales del artículo 151 del 1 al 5. ¿Cuáles son estas? Mutuo acuerdo de las partes, renuncia, muerte, vencimiento del plazo y término de obra faena, ¿ya? O sea, esas causales sí se pueden aplicar si yo como empresa me acojo a esta ley, ¿ya? La que no puedo aplicar en ningún caso va a ser la causal de 159 número 6, que es el caso fortuito fuerza mayor, cuando yo invoco que mi caso fortuito fuerza mayor está asociado a la pandemia, ¿ya? Y sí puedo yo invocar la causal del artículo 161, es decir, necesidad de la empresa, perdón, solo respecto de los trabajadores que no estén gozando los beneficios de la ley, o sea, aquellos que no estén suspendidos o que no estén con reducción de jornada. En esos casos sí yo puedo aplicar la causal del artículo 161. ¿Cuál es la crítica? Voy al tiro a la crítica, que la ley nos señala qué pasa con las causales del artículo 160. El artículo 160 establece todas aquellas causales que son imputables al trabajador. Y podrían darse situaciones, sobre todo en aquellas hipótesis en que no esté suspendida la relación laboral, es decir, cuando haya reducción de jornada. Pero también podría darse hipótesis, por ejemplo, si yo en los contratos de trabajo tengo, por decir algo, alguna cláusula de exclusividad o de prohibición de realizar otras funciones similares a las que tengo en el contrato, ¿ya? Porque la suspensión de la relación laboral puede implicar que ese trabajador sí haga otras actividades remuneradas, ¿ya? Puede hacerlo a través del teletrabajo, puede hacerlo a través de otra vía, pero lo podría realmente hacer porque está suspendida la relación laboral. Otra cosa que se me había ido a señalarle es que cuando se habla de suspensión de relación laboral, lo que se suspende es el efecto del contrato de trabajo, pero ese tiempo que dure la suspensión sigue contabilizándose para efectos de indemnizaciones por años de servicio, como también para el feriado, ¿ya? Ese tiempo que esté suspendida la relación laboral sí contabiliza para estas situaciones. Ya, ¿quiénes no pueden acogerse a esta suspensión?
empresas cuyas actividades o establecimientos se encuentren exceptuados de la paralización de actividades definidas en el acto de declaración de autoridad. Como ya les señalé, en el caso que la mayoría son, imagino ustedes, están relacionados al tema de la alimentación o agroindustria, ustedes están exceptuados de la paralización. Sin embargo, la ley corta lo que agrega es que si yo puedo pactar con los trabajadores suspensión del empleo respecto a aquellos trabajadores que realicen labores no necesarias para la continuidad, ¿ya? A lo mejor, por ejemplo, personal administrativo, estoy dando un ejemplo, ¿ya? O sea, yo tengo, dentro de mi empresa, tengo trabajadores que no son estrictamente necesarios para que se continúen las labores productivas, ¿ya? Yo con ese grupo de trabajadores sí puedo pactar suspensión del empleo y por lo tanto ellos van a percibir las prestaciones a cargo del seguro de cesantía y yo como empleador voy a dejar de pagar esa remuneración, ¿ya? La ley no señala quién define eso, así que se entiende que el único que puede definir quiénes realizan labores no necesarias para continuar la continuidad de las labores es el empleador, ¿ya? O sea, el empleador es quien determina qué trabajadores son necesarios prestando los servicios y qué trabajadores no, ¿ya? Y respecto de esos trabajadores que no son estrictamente necesarios, yo puedo pactar la suspensión del empleo, ¿ya? Pero es un pacto, es decir, que vamos a ver más adelante en la segunda hipótesis. Bien, Magua. Eh, en segundo lugar, tenemos empresas que hayan suscrito con sus trabajadores pacto de continuidad laboral o reducción de jornada, que les signifique seguir prestando servicio y continuar recibiendo toda parte de la remuneración mensual. También tenemos trabajadores que estén recibiendo, parece que hay, Una cucharada de cazuela y te la va con lágrimas. no sé cómo silenciar ahí. Ya. Trabajadores que estén recibiendo pago de subsidios por incapacidad laboral, que ya lo señalamos, durante el tiempo que perciban dicho subsidio no pueden acogerse a la ley. Ahora, cuando ese reposo o ese subsidio deje de pagarse, obviamente el empleador podrá informar que ese trabajador también está dentro del grupo que se le ha suspendido el contrato de trabajo y por lo tanto va a tener derecho a esta prestación. ¿Ya? Me parece que me fui por otro lado. A ver, hoy se ve bueno. Se pegó. A ver. Ya. Uy, se pegó la presentación. Ya. También están exceptuadas las trabajadoras que gocen de fuero, trabajadoras, dice, pero en realidad pueden ser trabajadores, que gocen de fuero maternal. ¿Ya? Esto también se agregó con la ley corta. ¿Ya? A propósito de esta situación de excepción, justamente a 2 días que saliera promulgada la ley corta, yo soy de Valdivia, así que le voy a hacer referencia a un fallo de acá. Hubo un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia en base a un recurso de protección invocado por trabajadoras de una empresa de retail, que es Ripley, en la cual señalaron que se le habían hecho firmar pactos de suspensión del contrato de trabajo y dentro de este grupo, digamos, habían trabajadoras con fuero maternal, ¿ya? Que es lo que señaló la Corte de Apelaciones de Valdivia, que efectivamente las trabajadoras o los derechos de la maternidad se superponen a esta ley, ¿ya? Por lo tanto, aunque la ley no lo señalara expresamente y aunque se haya firmado este pacto por parte de la trabajadora, ese es un derecho que es irrenunciable, ¿ya? Bueno, después salió la ley corta y señala que tanto las 3 hipótesis que les señalé, la suspensión por acto de autoridad, la suspensión por pacto entre trabajador y empleador y reducción de jornada de trabajo, ninguna de las 3 hipótesis aplica a trabajadoras que estén con fuero maternal. Solo un alcance, quienes están con fuero maternal, aquellas trabajadoras que estén embarazadas, y aquellas trabajadoras que hayan terminado su postnatal normal
y que han transcurrido 84, a ver, un año después de eso. Es decir, todas aquellas trabajadoras que después de haber tenido su bebé han pasado un año 84 días. Todas esas trabajadoras están con fuero maternal. Ya, también están excluidos los trabajadores que previamente hayan efectuado, bueno, eso ya lo señalé, pacto con su empleador y por lo tanto en base a ese pacto sigan percibiendo remuneraciones, y también aquellos que estén con teletrabajo, que también hay una ley sobre teletrabajo y también regula las situaciones excepcionales en esta época de pandemia, ¿ya? Solo no lo vamos a tratar hoy día porque nos extenderíamos mucho, pero solo a modo de precisión, aquellos trabajadores que al dictarse la ley de teletrabajo, producto de la pandemia, estaban bajo esta modalidad, los empleadores tienen plazo hasta el 1 de julio para suscribir los contratos, los anexos contratos de trabajo, y que en definitiva cumplan con todo lo que señala la ley de teletrabajo. ¿Ya? Hay un tiempo de, entre comillas, de gracia. Ya. Tampoco aplica, como ya lo señalé, los trabajadores que no estén afiliados al seguro de cesantía, trabajadores que no se rigen por el Código del Trabajo, como por ejemplo los trabajadores independientes, y también la ley corta agregó 2 situaciones que tampoco aplica para las trabajadoras manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar, cuyas remuneraciones tienen que seguir siendo financiadas por las empresas, porque obviamente reciben un pago por parte del, en este caso, JUNAE. Y las empresas que hayan contratado o celebrado convenios con el Estado y que tales convenios se financien íntegramente con cargo a la ley o presupuesto de subvención del sector público, que el mismo caso de las manipuladoras de alimentos, ahí hay una redundancia en la especificación. Quienes sí pueden acogerse a esta ley son las empresas que contraten con el Estado y que se les pague según el estado de avance de obras de inversión, ¿ya? Es decir, que sobre todo empresas de construcción, que se les va pagando según su avance. ¿Ya? En esos casos, obviamente, y que debido a la pandemia no van a poder seguir avanzando porque va a haber prohibición de desplazamiento, en esos casos, estas empresas sí se pueden acoger a esta ley. ¿Cuál es el procedimiento? Ya, como ya les señalé, este procedimiento lo realiza el empleador, debe ingresarse a la página web de la administradora de fondos de cesantía, se debe utilizar el perfil de empresa, se debe solicitar la prestación que corresponda para cada uno de los trabajadores beneficiados, y para eso se utiliza una declaración jurada, ¿ya? Para esto se dispone de un formulario electrónico donde debe subir la nómina de los trabajadores que cumplen los requisitos para ser beneficiario del pago. Es una declaración jurada, ya la propia ley establece que en caso de existir, digamos, disconformidades con lo que se está declarando y cómo opera en la práctica, pueden haber incluso sanciones penales, ¿ya? La ley original no había establecido facultades de fiscalización a la Dirección del Trabajo. La ley corta sí, ¿ya? La ley corta le da la facultad, previo informe de la AFC, o requerimiento de trabajadores o sindicatos, a fiscalizar que efectivamente las empresas cumplan con los requisitos que establece esta ley para acogerse, digamos, a estas hipótesis. Ahora la ley corta sí le otorga esta atribución. Ya, la segunda hipótesis que tenemos en esta ley es el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, ¿ya? Básicamente, aquí no hay un acto de autoridad, ¿ya? Por ejemplo, voy a ser autorreferente, Valdivia. Valdivia actualmente, en la región de Los Ríos en general, no está con cuarentena, ni cordón sanitario, ni aduana sanitaria, ¿ya? Pero sí, yo como empresa podría pactar con mis trabajadores una suspensión temporal del empleo cuando he visto, digamos, que la situación actual obviamente me ha afectado. Ahí vamos a ver cuáles son las hipótesis. No es que yo lo diga nomás, también tengo que un poco justificarla, ¿ya? Este acuerdo, este pacto de suspensión del empleo puede ser individual, es decir, con los trabajadores individualmente considerados, puede ser colectivo a través del sindicato, ¿ya? Pero no es un requisito que en una empresa que haya sindicato, necesariamente el sindicato tiene que dar su visto bueno, ¿ya? Eso para que quede claro. O sea, si el sindicato dice no, pero los trabajadores sí están de acuerdo, basta el acuerdo con el trabajador.
como es un pacto, esto sí tiene que celebrarse por escrito, a diferencia de la situación anterior en la cual les señalaba que básicamente hay una declaración y es el empleador que tiene que hacer el trámite en la FC. Aquí, previo al trámite en la FC, que también lo tiene que hacer el empleador, sí se necesita un pacto que sea suscrito, firmado por ambas partes, ¿ya? Lo mismo, se suspende temporalmente los efectos y obligaciones del contrato de trabajo, no se está obligado a prestar los servicios y tampoco se está obligado a pagar remuneraciones. Esto lo vamos a saltar porque es lo mismo que le señalé anteriormente, que digamos que también en el primer mes se paga el 70%, el segundo mes el 55%, todo a cargo del seguro de cesantía, ¿ya? De los fondos que existen en el seguro de cesantía, y las prestaciones se calculan de acuerdo a las 3 últimas remuneraciones imponibles del trabajador, sobre todo pensando en aquellos trabajadores que tienen remuneraciones variables, ¿ya? Es decir, que tienen comisiones o que tienen algún bono asociado a producción, para que obviamente el detrimento de sus remuneraciones no sea tanto, ¿ya? La suspensión por mutuo acuerdo, o sea, esta hipótesis solo puede acordarse fuera de la vigencia del acto de autoridad, es decir, como como se ha señalado por parte de la autoridad, que las cuarentenas serán y siguen siendo dinámicas y que la situación de una región o un lugar determinado se determina en base a lo que señale el informe epidemiológico del día o básicamente de la semana. Hay casos en que las cuarentenas pueden durar una semana, hay casos en que a lo mejor van a durar, hay comunas en Santiago que ya llevan más de 12 semanas, ¿ya? Y hay algunos casos que a lo mejor la cuarentena va a durar menos que eso, ¿ya? Entonces, esta hipótesis está pensada todo en aquellos casos en que ya no hay auto de autoridad, o sea, ya no hay cuarentena o prohibición, ¿ya? Ahí yo puedo pactar con los trabajadores esta suspensión, ¿ya? A lo mejor yo hice una suspensión por 3 meses, ¿ya? Y resulta que entre medio hubo un acto de autoridad, entonces se deja de aplicar esta suspensión y aplica automáticamente, o se debe hacer la declaración más bien por parte del empleador respecto de la hipótesis de el acto de autoridad, ¿ya? La vigencia del pacto de mutuo acuerdo podrá ser hasta un máximo de 6 meses. Lo mismo, las prestaciones que el trabajador pueda acceder durante la suspensión serán financiadas a cargo del seguro de cesantía, primero respecto de los fondos que estén en su cuenta individual, y luego, cuando estos fondos sean insuficientes, a través del fondo de cesantía solidario, que está compuesto por un aporte de los empleadores y por un aporte del Estado. ¿Quiénes se pueden acoger? Empleadores cuya actividad se ha visto afectada total o parcialmente por la crisis COVID y se presume que está ya. Y ahí esto lo agrega la ley corta, porque esto no estaba en la ley original y obviamente esto daba lugar a muchas interpretaciones, ¿ya? Porque yo puedo señalar que he visto afectada mi actividad, pero ¿cómo lo demuestro? ¿Ya? Entonces, lo que señala la ley corta es que ahora se va a presumir que la actividad se ha afectado parcialmente cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto de suspensión los ingresos por ventas o servicios netos de IVA hayan caído al menos en un 20% con relación al mismo mes del año anterior, ¿ya? O sea, yo estoy yo estoy dentro de esta, he perdido el 20% de mis ingresos por venta, automáticamente yo puedo acogerme a esta hipótesis, porque hay una presunción de que me he visto afectado total o parcialmente producto del COVID, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de lo que complementó la ley corta? Es que dice se presume, es decir, que yo puedo establecer que hay otras hipótesis, que a lo mejor yo no estoy en esta hipótesis, pero sí me he visto afectado porque a lo mejor estoy vendiendo lo mismo, pero sí me he visto afectado porque a lo mejor mi nivel de endeudamiento ha crecido, por ejemplo, o porque los arriendos, qué sé yo, han subido, por ejemplo, ¿ya? Entonces,
si bien esta ley la ley corta trató de solucionar este problema que no estaba especificado en la ley, no lo soluciona al 100%, ¿ya? Porque yo creo que cuando la ley queda redactada así, se presume es que porque hay otras hipótesis que yo también puedo justificarla, ¿ya? Por ejemplo, dice, para poder pactar la suspensión de contrato durante junio del 2020, los ingresos por venta o servicios de la empresa en el mes de mayo del 2020 deben haber caído al menos un 20% con relación a los obtenidos durante el mes de mayo del año 2019, ¿ya? O sea, siempre comparando respecto del año anterior. Lo mismo, esta suspensión no aplica a trabajadores con fuero maternal. Ya no es posible pactar esta suspensión con trabajadores que estén con fuero maternal. Respecto a cómo se hace el procedimiento y las obligaciones que tiene el empleador, aplica lo mismo que señalamos para la suspensión por acto de autoridad. Es decir, son las mismas, el empleador el que tiene que hacer la declaración, el empleador el que tiene que ingresar el listado de trabajadores a la AFC, hacer la declaración jurada, establecer cuál es la hipótesis, pero además debe subir o anexar estos acuerdos. Ya sea, tiene que haber este acuerdo previo firmado con los trabajadores. Las obligaciones van a ser las mismas en el sentido de que también va a seguir estando obligado a pagar las cotizaciones previsionales. De la misma manera que por el acto de autoridad. O sea, las cotizaciones previsionales de AFP se calcularán sobre el 100% de las prestaciones que se estén percibiendo y las cotizaciones de salud, cesantía de ley sana se calculan sobre la última remuneración que haya percibido el trabajador. Ya, y llegamos a la tercera hipótesis, que es el pacto de reducción temporal de jornada de trabajo. Ya, este es un pacto suscrito entre empleador y trabajador en virtud del cual puede reducir hasta un 50% la jornada de trabajo, siempre que se cumplan con ciertos requisitos y condiciones. ¿Ya? De celebrarse este pacto, porque esto también tiene que ser de común acuerdo con los trabajadores o con la organización sindical, ¿ya? El trabajador va a tener derecho a la remuneración proporcional al tiempo que esté su jornada de trabajo y a un complemento proporcional a la reducción pactada hasta del 25%, que va a ser de cargo también del seguro, de los fondos que tenga el trabajador en su seguro de cesantía. Primero cuenta individual y después el fondo solidario. Durante la reducción temporal de la jornada de trabajo, los empleadores deberán continuar pagando los beneficios que corresponden a los trabajadores, ¿ya? Tales como aguinaldo, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos, y cualquier otra contraprestación que constituya remuneración, sin perjuicio, obviamente, de que se deduzcan los descuentos que correspondan. O sea, ya vemos una diferencia respecto de la suspensión temporal del contrato de trabajo, porque aquí no hay suspensión del contrato de trabajo, ¿ya? Aquí lo que hay es una reducción de la jornada laboral y por lo tanto el empleador sigue manteniendo las mismas obligaciones para pagar la remuneración proporcional a esa reducción, pero también aquellos beneficios que son esporádicos y que el trabajador tendría derecho si tuviese su jornada normal u ordinaria de trabajo. Y también los empleadores estarán obligados a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social correspondientes a la remuneración imponible convenida en el pacto, ¿ya? Ya, la duración de este pacto de reducción de jornada va a depender si el contrato es indefinido o es plazo fijo, ¿ya? O por obra o servicio determinado. Si es indefinido, ese pacto puede durar mínimo un mes y una duración máxima de 5 meses, ¿ya? Para trabajadores con contrato a plazo fijo o por hora faena tendrá una duración mínima de un mes y una duración máxima de 3 meses continuos, ¿ya? Esto también lo agregó la ley corta, porque antes tampoco estaba claro. ¿Desde cuándo se contabilizan los efectos del pacto? ¿Ya? La ley corta lo que señala es que los efectos del pacto comenzarán a partir del día siguiente a la celebración o a más tardar el primer día del mes siguiente a la fecha de su celebración. O sea, si no, nada se dice en el pacto, comienza inmediato, al otro día. Yo lo celebro hoy día, desde mañana tengo reducción de jornada y por lo tanto reduzco la remuneración y todo lo demás. Sí, pero también existe la posibilidad de que en el pacto se diga, yo lo celebro hoy día, que estamos a 9 de junio, pero puedo señalar que a partir del 1 de julio yo voy a reducir la jornada.
¿ya? O sea, se puede suscribir ahora, pero los efectos pueden ser posteriores, pero no más allá del primer día del mes siguiente a la fecha de su celebración. O sea, todo lo que se celebre ahora en junio, a más tardar tendría que ser el 1 de julio. Una vez finalizado el plazo del pacto, se restablecerán automáticamente las condiciones originales del contrato de trabajo. ¿Ya? O sea, vuelve, no es necesario hacer un anexo nuevamente que diga, no, ahora ya trabajamos normal. O sea, terminó el pacto y automáticamente se restablecen las condiciones normales. A no ser que, y si está vigente todavía la ley, decidan acogerse en la otra situación, que es la suspensión temporal por mutuo acuerdo de las partes. ¿Ya? Podría también existir esa posibilidad. Ya, ¿cuáles son las condiciones para que se pueda pactar la reducción de jornada de trabajo? Primera condición, empleadores que contribuyentes de IVA o que lleven el registro del artículo 59 de la ley del IVA, que es zona franca, que a contar de octubre de 2019 hayan disminuido el promedio de sus ventas en un periodo cualquiera de 3 meses consecutivos que excedan un 20% calculado respecto al promedio de sus ventas declaradas en el mismo periodo en el ejercicio anterior. Ya estamos hablando entonces del año 2019. ¿Ya? Siempre se compara respecto al ejercicio anterior. Lo mismo que la suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Y aquí también hubieron hartas críticas, ¿eh? Yo se las voy a comentar nomás porque no es el fin de esta charla hacer las críticas a la ley, porque eso ya están, digamos. El afán de esta charla es aclararle a ustedes las dudas de la aplicación práctica de esta ley. Pero aquí también hubieron varias críticas que por qué, si es una ley que de protección al empleo por COVID, se toman en consideración desde octubre del 2019, que fue el estallido social. Y ahí también hubieron varias voces críticas. La condición 2 es empleadores que se encuentren en un procedimiento concursal de reorganización según resolución publicada en el boletín concursal. Ya, esto es la ley de insolvencia y reorganización, que era lo que antiguamente se denominaba ley de quiebras. ¿Ya? O sea, que haya una empresa que esté en esta situación y que haya iniciado el procedimiento en la superintendencia. ¿Ya? Condición 3, empleadores que se encuentren en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, lo mismo, según conste en el certificado emitido y validado los términos de la ley de reorganización o cierre de micro y pequeña empresa en crisis. ¿Ya? Condición 4, empleadores cuyas empresas, establecimientos o faena hayan sido exceptuados del acto de declaración de autoridad o resolución y necesiten reducir o redistribuir la jornada de trabajo de sus trabajadores para poder mantener la continuidad operacional o para proteger la vida y salud de sus trabajadores. ¿Ya? O sea, que en aquellas empresas que por ley estén exceptuadas de paralización, aun cuando haya acto de autoridad, también se le dan dos alternativas. ¿Ya? Yo puedo suspender de común acuerdo con los trabajadores que no me sean estrictamente necesarios para seguir las labores operacionales, y también puedo pactar la reducción de jornada con aquellos trabajadores que a lo mejor no me son tan necesarios, o aquellos trabajadores que por condiciones de riesgo yo prefiero que estén la mitad de su tiempo en sus domicilios, ¿ya? O sea, por varias razones. Y la condición 5 es empleadores que se encuentren domiciliados en Isla de Pascua, Juan Fernández, y que realicen su actividad o presten su servicio en dichos territorios, siempre que a contar del 1 de marzo hayan experimentado una disminución de sus ventas promedio mensuales durante 2 meses consecutivos y que exceda al menos un 20% en relación a las ventas mensuales del ejercicio anterior. O sea, estas son las condiciones para que esa empresa pueda pactar con sus trabajadores la reducción de la jornada y acogerse a los beneficios o las prestaciones del seguro de cesantía. Nada impide que una empresa pueda pactar con los trabajadores reducción de jornada y pagar la mitad de las remuneraciones solamente, ¿ya? Y no beneficiarse el trabajador en este caso de las prestaciones del seguro de cesantía. Es decir, todas aquellas empresas que no están en esta hipótesis lo pueden hacer siempre y cuando obviamente el trabajador esté de acuerdo. ¿Ya?
Ya, los trabajadores que cumplan van a tener derecho a las prestaciones a cargo del seguro de cesantía siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: estar afiliado al seguro de cesantía, registrar en los últimos 24 meses a lo menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas, si son contrato indefinido, y 5 cotizaciones continuas o discontinuas en caso de trabajadores con contrato a plazo fijo por hora faena. ¿Ya? También que las últimas 3 cotizaciones hayan sido con el mismo empleador con el cual se celebra el pacto, y también aquí se establece específicamente que no se puede celebrar pacto de reducción de jornada con aquellos trabajadores que gocen de fuero laboral. Aquí no solamente son los trabajadores que están con fuero maternal, sino también aquellos trabajadores que están con fuero sindical, o el presidente o el trabajador, digamos, que esté aforado por el comité paritario. Ya, la formalización de este acuerdo, esto no se hace en la FC, esto se hace en la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y aquí han habido hartos problemas, ¿ya? Porque la plataforma de la Dirección del Trabajo no estaba funcionando adecuadamente. La verdad es que no sé si ahora se han corregido esas deficiencias, pero se habilitó una plataforma en la ADT para que esos pactos sean registrados, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleador? El empleador ingresa, registra el pacto, y una vez que el empleador haya ingresado la propuesta, se requiere que el trabajador revise y la acepte, también usando la plataforma electrónica de la Dirección del Trabajo, ¿ya? O sea, aquí no se requiere firma física, sino que se sube una propuesta en la plataforma y el trabajador luego la acepta, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver, ya vimos las 3 hipótesis, que es la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad, la suspensión del contrato de trabajo por acuerdo entre las partes, y el pacto de reducción de jornada de trabajo también de común acuerdo, ¿ya? Luego la ley regula la situación especial de las trabajadoras de casa particular, ¿ya? Yo lo voy a someramente porque entiendo que no es el grupo objetivo, pero igual lo voy a mencionar porque es de utilidad. Las trabajadoras de casa particular no tienen seguro de cesantía. Ya estas trabajadoras están excluidas de la cotización del seguro de cesantía porque sus indemnizaciones por año de servicio a todo evento están financiadas con otro concepto, que es el 4,11% de su remuneración imponible, que es de cargo exclusivamente del empleador, ¿ya? Por lo tanto, no cotizan en el seguro de cesantía. Entonces, para poder, en el caso de que se suspenda la relación laboral, ya sea por acto de autoridad, ya sea por común acuerdo, las trabajadoras pueden hacer uso de esos fondos que están acumulados en la AFP, porque estos se acumulan en el AFP, ¿ya? Y también las remuneraciones que tendrán derecho será el 70% de su remuneración mensual imponible, o el saldo que vaya quedando, y del 55%, 45%, 40 y 35%, de acuerdo a los meses que vayan avanzando. Y obviamente siempre y cuando existan fondos, ¿ya? Aquí sí es la trabajadora la que tiene que hacer el trámite, ¿ya? Aquí no lo hace el empleador, lo hace la trabajadora y lo hace directamente en la AFP donde están sus fondos. Y el empleador sí va a tener la obligación de seguir pagando las cotizaciones previsionales, incluido este 4,11% mensual, ¿ya? O sea, todas las cotizaciones previsionales las va a seguir pagando el empleador. Ya, la ley corta también regula una serie de situaciones que yo las agrupé ahí abajo y que tienen que ver con el, el plazo para pago de cotizaciones, ¿ya? Señala que aquel empleador que se hubiese acogido a los beneficios, a las prestaciones de esta ley, que no hubiera pagado dentro del plazo legal la cotización obligatoria y la pagara, o sea, la está declarada, pero no está pagada, ¿ya? Y la pague dentro de la vigencia de la ley o dentro de los 24 meses posteriores a su término,
podrá pagarla en parcialidades y que no supere el plazo de 24 meses. O sea, se le da un plazo al empleador para poder pagar estas cotizaciones previsionales, hasta 24 meses posterior a la vigencia de la ley. La ley rige hasta octubre, en principio, ¿ya? Y no se le van a aplicar recargos ni intereses, ¿ya? Esto fue agregado por la ley corta. También la ley corta agregó la situación que tampoco estaba regulada respecto de aquellos trabajadores que por resolución del Tribunal de Familia tienen que pagar pensión de alimentos y además ese pago lo tiene que hacer a través de retención del empleador, ¿ya? Lo que dice la ley corta que en estos casos el empleador en la declaración que hace del listado de trabajadores que van a ser beneficiarios de las prestaciones tiene que distinguir a aquellos que están en esta situación. Y para eso la AFC va a habilitar, o no sé si ya lo hizo, pero va a habilitar una casilla dentro del formulario para que se agregue o se distinga qué trabajadores están en esta situación. Porque va a ser la AFC quien va a traspasar el monto de estas prestaciones. Por decir algo, le tenía que pagar 225.000 pesos en ese mes al trabajador, ¿ya? Esos 225.000 pesos se los va a pasar o traspasar al empleador, para que el empleador, como él tiene la orden del tribunal de retener la pensión de alimentos, va a tener que efectuar esa retención y pagar al alimentante, ¿ya? Al beneficiario de la pensión de alimentos. Y luego lo que reste se lo va a tener que pagar al trabajador. No sé si se entiende, pero en definitiva es la FC la que le va a pasar la plata de las prestaciones al empleador. El empleador va a retener hasta el 50%, no más allá de eso, es lo que ordena el Tribunal de Familia en realidad, y se le va a pagar al beneficiario y el resto se lo va a pagar como se pagan las remuneraciones normalmente al trabajador. Ya, como esto yo también ya lo señalé, la ley corta agregó también la facultad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Yo creo que va a ser un poco engorroso porque va a tener que verificar algunos conceptos que habitualmente no verifica. Por ejemplo, estoy pensando en que si un empleador pactó con sus trabajadores reducción suspensión del contrato de trabajo porque tiene el 20% menos de ventas netas del ejercicio anterior, va a tener que la Dirección del Trabajo verificar eso. Y lo va a tener que verificar a través de la información que le remita o le otorgue el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? O sea, yo creo que no va a ser una situación fácil y que va a derivar posiblemente en judicializaciones. Y también la Dirección de Trabajo emitió hace poquito, no sé, hace como 2 días, 2 dictámenes que aportan, digamos, a la interpretación de esta ley y que tiene que ver, a propósito del caso ya conocido de Cencosud, ¿ya? Que cuando se pacta, ya sea reducción de jornada de trabajo o se pacta suspensión temporal del contrato de trabajo con los trabajadores, en ambos casos existe el derecho a resiliación, es decir, a poder dejar sin efecto ese pacto, ¿ya? Porque como es un pacto que concurre la voluntad del trabajador y de la empresa, obviamente ese mismo pacto puede quedar sin efecto con esa misma voluntad. No así la suspensión por acto de autoridad, porque ahí no hay voluntad de las partes, ¿ya? Y también se emitió otro dictamen que también viene a solucionar un poco la situación de los trabajadores que están regidos por artículo 22, inciso segundo, y respecto de la posibilidad de que pactar con sus empleadores la reducción de la jornada, ¿ya? Los trabajadores que están regulados por artículo 22, inciso segundo, son aquellos trabajadores que no tienen límite de jornada, ¿ya? Como son trabajadores que no tienen límite de jornada, difícilmente se puede pactar una reducción, porque no hay jornada, ¿ya? Entonces lo que dice este dictamen básicamente es que para que el trabajador pueda pactar con su empleador esta reducción de jornada, lo que tiene que hacer previamente es modificar la cláusula relativa a la jornada de trabajo y establecer una jornada,
aunque sea temporal, aunque sea para la duración del pacto de suspensión, pero tiene que, de reducción, perdón, pero tiene que establecerse una jornada, ¿ya? O sea, le das alternativa de poder pactar reducción de jornada siempre y cuando también modifique esa cláusula del artículo 22, inciso segundo, aunque sea temporal, pero se tiene que establecer una jornada de trabajo. Ya, en honor al tiempo voy a pasar súper rápido el segundo tema que viene, que es el ingreso mínimo garantizado. ¿Ya? Yo quise ver estos dos temas porque si bien es cierto, el ingreso mínimo garantizado no tiene que ver con el tema de la pandemia, porque esto viene desde el estallido social, esta discusión, digamos, de poder mejorar la remuneración a los trabajadores, yo creo que sí son complementarios, ¿ya? En el sentido de que estamos en una situación en que cualquiera de las alternativas anteriores va a involucrar necesariamente una reducción en el poder adquisitivo que va a tener el trabajador, ¿ya? O sea, cualquiera de las tres alternativas, las dos suspensiones o el pacto de reducción de jornada, necesariamente va a involucrar que el trabajador va a percibir menos remuneraciones de las que habitualmente lo hace. Por lo tanto, ahí sí es importante esto del ingreso mínimo garantizado, ¿ya? Primero hacemos una distinción. Tenemos el ingreso mínimo legal, ¿ya? Que está fijado por ley y que a partir de marzo de este año son de 320.500 pesos, ¿ya? Ese ingreso mínimo legal es de cargo del empleador, ¿ya? En una jornada, digamos, de 45 horas semanales. Lo que establece esta ley es que en aquellos trabajadores que digamos que perciban menos de 300.000 pesos líquidos, lo que va a hacer el Estado a través de este ingreso mínimo garantizado es pagar un subsidio para que esos trabajadores lleguen a ese monto. Y ahí hago la diferencia, porque una cosa es el sueldo bruto y otra cosa es el sueldo líquido, ¿ya? Entonces, me da la impresión de que hay muchos trabajadores que están un poco esperanzados este mínimo garantizado, pero que no les va a aplicar, ¿ya? Porque todo en aquellos casos en que se pague un bruto mayor a 384.000 pesos, sea considerando sueldo base, sea considerando gratificación, sea considerando eventualmente hora extraordinaria, bonos, comisiones, lo que sea, automáticamente ya no va a percibir este subsidio, ¿ya? Porque una cosa es el ingreso bruto y otra cosa es el sueldo líquido, ¿ya? El aporte que va a hacer el estatal no tiene ningún tipo de descuento, porque es un subsidio, por lo tanto no se van a hacer descuentos un crédito, tampoco sirve para el efecto del cobro de seguros de cesantía, ni tampoco de base de cálculo de indemnizaciones legales, ¿ya? Es un subsidio que se paga directamente al trabajador. No es que la plata le va a llegar al empleador y el empleador lo va a agregar en su remuneración. No, el subsidio le va a llegar directamente al trabajador. Para poder optar al subsidio debe cumplirse con los siguientes requisitos: ser trabajador dependiente, tener un contrato acogido al Código del Trabajo, tener un sueldo bruto mensual menor a 384.363 pesos y tener una jornada ordinaria superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales. Y también pertenecer a un hogar del 90% más vulnerable de la población según el registro social de hogares, ¿ya? Entonces, automáticamente aquí quedan fuera los trabajadores que tienen jornada parcial. También quedan fuera los trabajadores que, que no tienen jornada de trabajo, están regidos por el artículo 22, y todos aquellos trabajadores que dentro de todos los componentes de su remuneración sumen más de 384.000 pesos, quedan automáticamente fuera del subsidio que se paga en razón de esta ley. La verificación de los requisitos para acceder al subsidio y el cálculo de este se realizarán en base a la información del tercer mes previo al mes en que se conceda y se paga. ¿Ya? Es decir, si se postula en abril, la verificación de los requisitos y cálculo de subsidio se realizará en mayo en base a la información de febrero, o sea, son 3 meses anteriores.
Por otra parte, si deja de trabajar o deja de cumplir cualquier otro requisito, seguirá recibiendo el subsidio por 2 meses más. El monto de este complemento será pagado de manera mensual directamente a los trabajadores y trabajadoras por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Como yo les decía, el dinero no pasa por los empleadores, sino que directamente se les paga a los trabajadores, el subsidio. Y el Ministerio de Desarrollo Social va a determinar quiénes son los beneficiarios a través de utilizando las bases de datos de la AFP, AFC, la Superintendencia de Salud y Superintendencia de Pensiones, ¿ya? Las postulaciones al subsidio se realizan a través de la plataforma de ingresomínimo.cl con clave única, y el empleador, esto sí lo dice expresamente la ley, deberá informar a todos sus trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual que dé derecho a subsidio sobre la existencia del beneficio para que eventualmente verifiquen si son beneficiarios y si no puedan reclamar de esto, ¿ya? Pero lo importante aquí, en el caso de ustedes como empleadores, indicarle al trabajador que efectivamente esto se calcula en relación al ingreso bruto, ¿ya? No al líquido, ¿ya? Y de ahí viene el aporte para que el líquido quede en más de 300.000 pesos. 301 en realidad, una cosa así, ¿ya? El líquido. Creo que aquí terminé. Vamos a dejar de compartir acá para que podamos abrir las consultas y preguntas. Vamos a dejar aquí. Ya, bueno, les pedimos a todos los que tengan alguna pregunta que por favor la escriban. Teníamos dos preguntas hasta ahora. La primera es, ¿cuál es el tope de la prestación en el seguro de cesantía? Esa es la primera pregunta. Ya. Bueno, el tope de las prestaciones del seguro de cesantía están determinadas por respecto al el primer mes el 70%, el segundo mes 55%, el tercer mes 45% de las remuneraciones imponibles, y luego me parece que es el 35% también de las remuneraciones imponibles. Esos son los topes, ¿ya?, que va a percibir el trabajador cuando hay suspensión de la relación laboral. Cuando hablamos de pacto de reducción de jornada de trabajo, por ejemplo, si yo reduzco la jornada en la mitad, ya en un 50%, que es el máximo que además me permite este tipo de pacto, si yo pago, por decir algo, una remuneración de 400.000 pesos, yo empleador voy a estar obligado a pagar digamos, los 200.000 pesos de remuneración, y el resto va a estar a cargo del seguro de cesantía. No sé si se entiende. No sé si se sigue igual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo dar una consulta? ¿Sí? Que con respecto, es para los trabajadores más que para tenerles claro por lo que yo he visto y cómo funciona el sistema. El subsidio del sueldo mínimo garantizado después no le va a hacer el recálculo para la asignación familiar, porque los honorables son los honorables. Entonces hay varias leyes, como la pensión que tiene la gente, las mujeres por hijo, que después se la descuentan de otro lado. Después tenemos el bono marzo, que le van sumando la plata y después se les carga y les baja la carga familiar, y al final el bono marzo es lo mismo que la carga familiar, contado, pero se lo distribuyeron solo en marzo y se lo quitan al otro año. Entonces, porque siempre hay algo bajo. Esa era la pregunta. Sí, bueno, aquí también, y aquí lo dice expresamente, por ejemplo, aquellos trabajadores que reciben el bono empleo joven, el bono mujer y todo eso, si tú percibes, si eres beneficiario de este subsidio, no percibes los demás. Ya. ¿Ya? O sea, esto Ya, aquí la sí. ley lo dice expresamente, ¿ya? Ahora bien, yo creo que los beneficiarios de esta ley van a ser bien pocos, ¿ah? Porque Sí, por habiéndose eso. reajustado el sueldo, el ingreso mínimo mensual a 320.000 pesos en marzo, son muy Sí, pocos los beneficiarios. ya. Esa era. Perfecto. La siguiente Voy a pregunta dice, ahora los que tienen boleta de honorario no cubre nada de lo mencionado antes. No sé si tal vez de ahí nos podría un poco ayudar un poquito más sobre la pregunta, porque no se lograba entender. Pedro Aguirre hizo esta pregunta.
Yo lo entendía. Ah, ya. Yo lo entendí. Sí. A ver, los trabajadores honorarios son trabajadores independientes, ¿ya? Los trabajadores independientes no están amparados por esta ley, ¿ya? Porque no cotizan seguro de cesantía, ¿ya? Los trabajadores independientes entiendo yo que hay un proyecto para darles cierto beneficios en aquellos casos en que las boletas honorarios sean inferiores, me parece que a 500.000 pesos o algo así en promedio mensual, van a tener ciertos beneficios, pero eso todavía no está aprobado, ¿ya? Pero de esta ley de protección al empleo, no son beneficiarios. Perfecto. De ahí tengo otra pregunta de Jorge Rodríguez que dice, pero si la remuneración imponible de los últimos 3 meses es de ejemplo, 4 millones de AFC, ¿la pagará el primer mes 2.011.500? Ya, ahí me parece que sí habían algunos topes, ya, parece que eso era la primera pregunta, ya, me lo voy a ver porque tengo la ley acá. Perfecto. Aquí está. Porque además, como les señalaba yo, en un principio esta ley está cubierta con los fondos que tenga el trabajador en su cuenta individual. Yo creo que ahí no hay problema. El problema va a ser cuando esos fondos se terminen y se tenga que hacer cargo el fondo solidario. Y aquí está. A ver, aquí está. Dice que claro, aquí tiene unos topes. Ah, claro. Y además que esto está con tope imponible, pues. Hace que son las 90 UF a todo esto. Para estos efectos. No sé, ¿quién hizo la pregunta? La pregunta nos hizo Jorge Rodríguez. No sé si tal vez puede abrir el micrófono para que nos ayude un poquito. ¿Aló? ¿Sí? Sí, no, esa era la pregunta. La verdad es que no había aclarado el tema de las 90 UF, por eso tenía la Sí. duda de que si es que las tres últimas liquidaciones imponibles, digamos, tenían un monto muy alto, ¿cuál era el tope a pagar, digamos, el primer mes? No, está con el tope de las 90 UF. A propósito, ya esto ya es anécdota. Ustedes me imagino que han escuchado la teleserie que hubo de Blanco y Negro. Y a propósito de eso, claro, pues esos trabajadores, los futbolistas, digamos, no todo el plantel, gana por sobre las 90 UF. Entonces, claro, ellos se quedaron con el tope de las 90 UF. Para Ah, estos cálculos. perfecto, muchas gracias. Luego la siguiente pregunta dice, hola, ¿qué sucede cuando un trabajador presenta una licencia médica de 7 días estando con suspensión de contrato? ¿Se debe revocar la suspensión? Sí, aquí durante la suspensión del contrato se siguen pagando los subsidios por incapacidad laboral. Manda aquí el subsidio por incapacidad laboral. Ya sea por, en este caso solamente tiene que ser por enfermedad común, porque si está suspendida la relación laboral no puede haber enfermedad, o sea, accidente del trabajo. De hecho, la cotización por accidente del trabajo esa no se paga durante la suspensión por parte del empleador. Se deja de pagar, porque está suspendida la relación laboral, se entiende que no debería haber accidente ni enfermedades profesionales. Perfecto. Cindy, no sé si con eso está respondida su pregunta o si es que podría también abrir el micrófono para, en caso de que sea necesario ampliar la respuesta. Sí, hola. Sí. Mira, es que lo que pasa es que tuvimos el caso de un trabajador con licencia y al ingresar, hacer la solicitud en la FC para poder tener la planilla para revocar la suspensión, en la planilla indican que es una licencia superior a 30 días la que hay que informar.
Entonces, por eso era mi consulta, porque la dirección del trabajo me dijeron que todas las licencias se informaban, Sí. pero en la FC, en la planilla, me indican qué es las licencias que se Sí, informan. bueno, Por eso tenía la duda. sí, lo que ahora igual con la ley corta también se señaló que cuando hay suspensiones que son, porque eso no estaba tampoco en la ley original, cuando hay suspensiones que son inferior a 30 días, se paga un proporcional. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Sí, y eso también se corrigió con la ley corta. Entonces, se mandó o sea, que la Superintendencia de Pensiones envió un oficio a la AFC ahora para que corrigieran todo el tema, igual que el tema de las cotizaciones. También Ah, ahí ya. habían Sí, diferencias. porque se habían cobrado el 50% en las cotizaciones Exacto, de abril. sí. Sí, y eso también es importante, la ley rige en actu, es decir, que si esta ley fue la ley corta, que corrigió el tema de las cotizaciones, comenzó a regir ahora en mayo, fines de mayo, desde ahí en adelante se pagan, o sea, no es retroactivo, o sea, si yo en abril pagué ya en base al 50% y ahora tengo que pagar más, no me van a cobrar para atrás, no sé si se entiende. Ah, ya. O Súper sea, clarito. en abril el empleador pagó de acuerdo a lo que la ley vigente en ese momento le señalaba. Por lo tanto, no hay no está en deuda. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? La siguiente pregunta es de Tatiana. Dice, si trabajas de forma indefinida, ¿te pueden pasar a honorarios y bajarte el sueldo? Ya. Bueno, se han dado hartas hipótesis. Y aquí es importante que la ley actual también señala que todo lo que sea fraude o vulneración a las normas, todo esto tiene que ser fiscalizado, ahora lo dice expresamente, antes no lo decía, expresamente por la Dirección del Trabajo, porque eso sí es vulneratorio. O sea, si definido y se pasan honorarios para efecto de vulnerar las prestaciones de la ley, no corresponde. Ahora, si tú como trabajador, yo me imagino por dónde va la pregunta, no sé si será ese sentido, pero voy a pensar que así es. Si tú como trabajador quieres pasarte honorarios para efecto de mantener tus remuneraciones, lo puedes hacer, ¿ya? Pero no vas a tener derecho a estas prestaciones, eventualmente. ¿Ya? Y además que el contrato de honorario, ustedes saben que actualmente el trabajador igual va a terminar pagando las cotizaciones, o sea, lo va a terminar pagando después la declaración de renta. No sé si era esa la pregunta en realidad, o no lo entendí. Tatiana, para que por favor nos ayude con su micrófono y nos diga si con eso está respondido la pregunta, sino para que Jessica pueda ampliar en su caso. Hoy se escucha bajito. Espérate, voy a subir. No sé si escucho yo. Ahí sí. No No escucho se le nada. escucha nada. Acérquese un poquito al micrófono o si no, manda la pregunta. No logramos escuchar, Tati. Sí, no, estoy escribiendo. Ahí le escuchamos. Sí. Pero a ver, en definitiva, a ver, los contratos son consensuales. O sea, si yo tengo un contrato y me quieren terminar el contrato para pasarme a un contrato honorario, eso depende de la voluntad del trabajador. Yo no puedo pasar de un contrato indefinido a un contrato honorario sin terminar la relación laboral, porque el contrato honorario no es relación laboral. ¿Ya? O sea, yo necesariamente, si tengo un contrato indefinido, tengo que poner término por una causal legal, sea mutuo acuerdo, sea necesidad de la empresa, qué sé yo. Y luego de eso puedo suscribir un contrato honorario si es que yo estoy de acuerdo. Ahí está la pregunta. Sí. Dice, en caso que la persona lo finiquiten, ese finiquito, ¿qué debe contemplar? Depende de la causal, ¿ya? Si se invoca la causa necesidad de empresa, necesariamente ese finiquito tiene que pagar años de servicio, mes de aviso, si es que no se dio el mes de aviso con anticipación, feriado proporcional, feriado legal, etc.
Si yo decido poner término a esa relación laboral, contrato indefinido, mutuo acuerdo, qué sé yo, u otra causal, voy a pagar solamente el feriado legal, feriado proporcional que deba, ¿ya? Pero no, ese finiquito en ningún caso debe decir se termina la relación laboral para que pase un contrato honorario, porque son dos tipos de relaciones distintas. Una está regida por el Código del Trabajo y la otra no, ¿ya? Para que quede claro, o sea, el contrato honorario no es relación laboral. Y ahí sí, si yo sigo haciendo lo mismo que yo hacía con mi contrato de trabajo indefinido y ahora lo hago honorario, claramente hay una infracción ahí. ¿Ya? Hay una relación laboral que está simulada. A ver qué dice. Dice, en caso que la persona lo finiquite en ese finiquito que debe contemplar, porque sí o sí se pasará a honorarios. La empresa pide sea de mutuo acuerdo, pero el personal no lo quiere, solo requisito de la empresa. Claro, o sea, si se le está pidiendo pasar a honorario y que firmen un mutuo acuerdo, ningún trabajador lo va a aceptar, porque un mutuo acuerdo no necesariamente viene con pago de indemnizaciones. No sé si se entiende. Ya, bueno, espero que haya, sí, dice que Sí, dice. muchísimas gracias. Ya. Ahora pasamos a la última pregunta que hizo Doris, que dice, ¿qué pasa si un trabajador llega a un acuerdo y presta servicio en dos empresas? ¿Puede acogerse a algún beneficio si hay de ellas? Bueno, sí, sí, sí a ver, un trabajador puede tener una relación laboral con más de una empresa, ¿ya? Y en virtud de eso puede tener diversos contratos de trabajo, parciales, bueno, puede ser también de jornada completa, pero no sé cómo le dará los tiempos para ser presencial, pero puede tener más de un contrato de trabajo con distintas empresas, ¿ya? Y puede suscribir, en el caso de suspensión de común acuerdo, puede suscribir los acuerdos con ambos empleadores, y en el caso de por acto de autoridad, obviamente va a ser determinante aquí si esas empresas están dentro, primero, de la zona geográfica determinada por cuarentena, o si la actividad que realiza el trabajador está paralizada, ¿ya? Y puede ser que en un caso sí, con un empleador sí, y puede ser que con otro caso, con otro empleador no, ¿ya? Y respecto del contrato de que sí, sí va a tener derecho a las prestaciones, y respecto al contrato que no, no, porque es por servicios prestados. No sé si se entiende. No es lo mismo que ocurre cuando yo estoy cesante y cobro el seguro de cesantía y tengo otro contrato, por ejemplo, porque ahí no voy a tener derecho al seguro de cesantía porque tengo otro contrato, no estoy cesante, ¿ya? Aquí es una situación que tiene que ver con una prestación, que es un subsidio que se hace cargo de un porcentaje de lo que yo dejé de percibir por concepto de remuneración, ¿ya? Es una situación súper especial de la aplicación del seguro de cesantía. Eh, ¿Con eso quedó tal vez claro, Doris, o por favor para que abra el micrófono? No, 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 no le, no parece que no no. le escuchamos. Gracias, dice, Sí, sí. dice que bueno, yo creo que con eso daríamos por terminada la charla. No sé si hay alguna otra pregunta, eh, tal vez de alguno de los participantes. No, entonces, bueno, agradecerles a todos por la presencia, agradecerle a Jessica también por la presentación, eh, y esperamos contar con ustedes en el curso de Jessica también. Bueno, ahora les va a contar un poquito de qué va a tratar. Bueno, espero que, bueno, les agradezco primero la participación de todos ustedes. Es difícil a veces dar estas charlas de esta manera porque se pierde un poco ahí a veces uno piensa que está hablando solo, ¿ya? Pero el chat ayuda porque ahí voy viendo que sí hay retroalimentación. Eh, pero les agradezco la participación y los dejo invitados para el jueves. Ya vamos a ver los aspectos que tienen que ver más con los aspectos de higiene y seguridad al interior del trabajo y qué medidas adoptar
para evitar los contagios y todas las recomendaciones que ha hecho la autoridad sanitaria, y no solo recomendaciones, sino que en algunos casos obviamente son obligatorios para los empleadores. Así que también vamos a ver, quiero ver en esta charla que vamos a dar el día jueves, algunas situaciones que han sido bastante consultadas respecto, por ejemplo, de los trabajadores de riesgo, que están dentro de la población de riesgo, respecto a sus remuneraciones, la suspensión, etcétera, ¿ya? Así que dejo ahí la inquietud para que igual vayan preparando sus dudas, sus consultas, y nos vemos el jueves. Muchas gracias, Jessica, por la presentación. Les agradecemos a todos y damos por terminado ya el curso. Una buena noche con todos. Chao. Chao.